Hola, ¿qué tal? Empezamos con la clase de psicoanálisis. Simplemente contarles algunas cuestiones de los parciales que me parece importante decirles como cuestiones generales. Una es que nosotros desde la cátedra intentamos darle valor y sugerir la lectura de los textos específicos de Freud y utilizar el material de la cátedra porque si no, una de las intenciones fundamentales de la materia, que es, si bien una lectura lógica de Freud, pero que lleva la cuestión cronológica de ir paso a paso, ver cómo Freud va construyendo los conceptos y cómo aparece la necesidad de modificarlos a partir de determinadas problemáticas y cómo esta modificación soluciona problemas que tenía la teoría anterior. Entonces, desde ese punto de vista es que sugerimos no utilizar otros textos o textos que no tengan incluida esa lectura. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del principio de placer en este momento que en 1920. Ustedes tienen un ejemplo muy claro con los temas que estamos viendo ahora. Si en el texto Mis tesis aparece la novedad del concepto de fantasía y cómo Freud modifica la cuestión de lo traumático, y si alguien en el parcial hubiera hablado de la fantasía, no hubiera estado respondiendo las preguntas específicas y el desarrollo de lo que para Freud en una época significó un progreso en su teoría. Con lo cual es importante ir respetando esta lectura cronológica y que tiene un seguimiento lógico. Ese es un tema importante porque se repitió en muchos exámenes la utilización de otros textos, que dado que esto es una materia y no es que ustedes tienen que dar cuenta de todo lo que saben, por más que es bienvenido, por supuesto que no es rechazado eso, pero tengan en cuenta esta dificultad. Eso por un lado. Después hubo otros exámenes que quizás hubo algunas lagunas en términos de cuestiones que las preguntas requerían respuestas específicas y que no figuren, indican alguna laguna en el estudio. Son las dos grandes cuestiones. En general estuvieron todos muy bien y espero que esta modalidad les haya servido como para poder apropiarse de una teoría que es compleja. Vamos con el texto de 3 ensayos. Y bueno, Freud acá ya empieza a introducir, ya la teoría se va armando, claramente el concepto de pulsión viene a ocupar el vacío que había en la teoría para pensar la sexualidad y esta regularidad que Freud encuentra entre la sintomatología y la vida sexual de los pacientes. Y entonces empiezan a aparecer conceptos nuevos como pulsión. Y acá en 3 ensayos aparece para el síntoma una relación entre el síntoma y la pulsión que no estaba dicho antes en Freud, pero que estaba sugerido quizás, pero no claramente teorizado. Y Freud ahora va a decir que los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos y que la pulsión sexual es la única fuente constante en la formación de estos síntomas. Que Freud defina que la pulsión sexual es la única fuente energética constante en la psiconeurosis, termina de definir algo que Freud mantenía preciso cuando hablaba de suma de excitación, monto de afecto, o el vivenciar afectivo. Entonces, y Freud decía inclusive en otros textos que la función sexual participaba como una fuente más entre otras. En cambio acá Freud es tajante en ese sentido, va a decir que es la única fuente constante, que la palabra constante tiene que ver con una de las características de la pulsión que vamos a ver seguramente la clase que viene o la otra, cuando veamos pulsiones y sus destinos. Vamos a ver que una de las
características de la pulsión es el hecho de que es una fuerza constante. Seguramente cuando ustedes estudien estos temas, el concepto de pulsión les resulte un poco llamativo, enigmático, porque bueno, en definitiva es un concepto abstracto. Freud dice de los más abstractos de la teoría psicoanalítica, con los cuales no es tangible. De hecho, la pulsión no es un observable, pero por otro lado es un concepto necesario para poder entender la teoría, y además viene a ocupar ese lugar vacío que había con respecto a la sexualidad humana. Y vamos a ver que el concepto de pulsión se aplica específicamente para el humano por determinadas características que de una manera rápida uno diría se diferencia claramente del instinto. El instinto sería algo muy distinto a la pulsión. Una vez dicho esto, hay que decir que Freud destaca de entrada el vínculo de esta pulsión sexual con el síntoma. Y va a decir que los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos. ¿Qué significa esto? Significa que el neurótico encuentra en el síntoma una satisfacción a la pulsión sexual. Son sustitutos de aspiraciones que toman su fuente de la pulsión sexual, y la represión les ha denegado el acceso. Dicho así, se intuye que bueno, el síntoma, como un sustituto de una cierta satisfacción sexual, pero para poder entender mejor esto, vamos a tener como referencia el caso Dora, y para entender qué significa esta satisfacción pulsional hay que poder entender determinadas características de la pulsión en términos de zona erógena, meta, cuál es la meta, cuál es la satisfacción, y entonces de ahí poder pensar que del síntoma produce satisfacción. En el caso de la histeria, en donde el cuerpo puede tomar, el síntoma puede ser expresado con la conversión a nivel corporal, vamos a ver en el caso Dora específicamente un síntoma que puede ser interpretado claramente como una satisfacción de una pulsión que siempre es parcial y que responde a una zona erógena que sería la zona oral. En este texto ya aparecen algunas definiciones de pulsión que después las vamos a ir trabajando con pulsiones de sus destinos, pero entre otras aparece que es una fuente de estímulo intrasomática, como si fuera interior o de continuo fluir, diferente del estímulo que es producido por excitaciones que provienen de afuera, es decir, ubica lo pulsional como un estímulo interior, de continuo fluir. En ese sentido, Freud dice que la pulsión es un concepto de deslinde entre lo anímico y lo corporal, es decir, es fronterizo, no es ni anímico ni corporal, mantiene una cuestión límite. Toma el cuerpo, participa de lo anímico, y en relación a esto anímico, Freud dice que hay que considerarlo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Esto es muy interesante porque la pulsión, en tanto fuerza constante, exige un trabajo, un hacer algo con esa fuerza continua. Y no posee ninguna cualidad en particular, es decir, es una fuerza que
En todo caso se diferencian por sus fuentes y sus metas. Luego en esta clase tenemos un tema central también de la sexualidad infantil, que es la amnesia infantil, que, bueno, todos tenemos alguna percepción de esta amnesia, dado que corresponde al olvido significativo de los primeros años de vida, olvido que no corresponde a una cuestión cognitiva, sino que Freud ubica ahí una represión. Y por otro lado Freud ubica que los síntomas histéricos, la amnesia histérica, solo puede entenderse a partir de pensar la amnesia infantil. Lo dice del siguiente modo: el enigma de la amnesia histérica se esclarece si se soluciona cuáles son las fuerzas que provocan esta represión de las impresiones infantiles. Es decir, Freud ahí ubica como tema central tratar de entender a qué se debe la represión de estas impresiones infantiles. Si podemos entender eso, podemos entender los motivos de la represión que da lugar a los síntomas neuróticos. Entre las características fundamentales de la sexualidad humana corresponde la sexualidad en dos tiempos, es decir, hay un periodo de latencia luego de estos primeros años de vida, de una fuerte actividad sexual, dice Freud, masturbatoria en el niño, y este periodo de latencia se intercala para luego llegar a la pubertad. Para entender a qué llama Freud la sexualidad infantil, dado que la caracteriza como perversa polimorfa, esa es la caracterización que le da Freud, perversa porque no tiene la finalidad de la reproducción, evidentemente, no puede tener, simplemente busca el placer en cualquier zona del cuerpo, por eso la llama perversa. Y polimorfa porque, bueno, porque puede tomar diferentes partes del cuerpo, no está todavía unificado, no está direccionado hacia el acto sexual, es decir, que cualquier zona del cuerpo puede tomar el valor de una zona erógena. Y va a tomar el chupeteo como un modelo de exteriorización de la sexualidad infantil. Síganlo, el tema del chupeteo, es interesante, pero ahí finalmente Freud ubica tres grandes caracteres de la sexualidad infantil. Ese tema es muy importante porque, bueno, es la característica de la sexualidad infantil que nace apuntalándose de las funciones vitales. En el primer caso sería la alimentación, donde la boca pasa a ser primero la función de la alimentación, pero luego se independiza de esa función y el niño, a través del chupeteo, inicia una actividad que es solamente tendiente a obtener placer. No está direccionada a la alimentación y al conocimiento del mundo exterior, como diría Piaget en otra materia. Y este apuntalamiento también se ve en las diferentes fases pulsionales. Ustedes ya quizás escucharon, bueno, la zona oral, la zona anal, la zona fálica, son zonas del cuerpo que están ligadas a una función de cuidado externo. Por eso Freud dice que nace apuntalándose, este apuntalamiento lo produce el otro, los cuidados del otro materno, diría Freud. La sexualidad infantil no conoce objetos sexuales, autoerótica. Otra de las características fundamentales de Freud, busca el placer en el propio cuerpo. Cuando vean el chupeteo van a ver que es interesante decir cómo la zona, los labios pasan a ser la zona privilegiada para obtener placer, pero también buscan otras zonas del cuerpo, la piel o el dedo de la mano o del pie, y que esa otra zona del cuerpo pasa a convertirse en una zona erógena secundaria, pero la primacidad es la zona oral.
Y bueno, y finalmente que la meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. En el caso del chupeteo es claramente la zona oral. Estas serían las tres grandes características de la sexualidad infantil, y el chupeteo como exteriorización de la sexualidad infantil son temas centrales para esta clase. Bueno, los espero en el foro. Hemos tenido poca participación esta semana. Seguramente yo estaba con el tema de corrección de los exámenes, llevó su tiempo, y ustedes quizás descansando un poco. Así que seguimos con la cursada. Espero que estén bien. Los saludo a todos.